Muy bien, queridos hermanos y hermanas, dándole la cordial bienvenida a nuestro hermano Clever. Buenas noches, hermano, bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, entonces avanzamos. Ya llegamos a la lección 7. Cómo ha seguido el tiempo volando. Nos queda una lección más, la misma que va a ser más como repaso, como ya un poco de revisión de sus tareas, a ver cómo les fue. Entonces vamos a pasar un poquitico más de tiempo en esos, ajustando algunos detallitos para que ustedes estén preparados para su proyecto final. Entonces, eso haremos Dios mediante el jueves y concluiremos las 8 lecciones de este curso. Muy bien, postrados a los pies de Cristo, vamos a comenzar esta lección, la lección número 7, pidiendo que sea el que bendiga esta clase, bendiga a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Oremos. Amado Espíritu Santo, sabemos que hay muchas voces en este mundo, hay muchas iglesias, denominaciones y grupos. Guíanos con sabiduría, guíanos con tu palabra, para que podamos ser fuertes a nuestro compromiso contigo. En el nombre de Jesús, oramos todo esto. Amén. Amén, amén. Amén Muy, y amén. muy bien, la lección número 7, entonces se titula Las denominaciones. Vamos a ver cuántas denominaciones hay, obviamente por cuestiones de tiempo, solo vamos a tomar 3 de ellas y vamos a hablar un poquitico. Muy bien, objetivos de la lección, 2 objetivos nomás. Describir las diferencias entre las principales denominaciones y al fin vamos a terminar haciendo una lista de pasos para crear la identidad luterana confesional en nuestros grupos sembradores. Muy bien, entonces los diferentes grupos del cristianismo. Había una preguntita que hicimos en el grupo de WhatsApp. ¿Se acuerda cuál era la pregunta? Era como que identificar las Investigar, diferencias. investigar, profe, Ujú. investigar eh, cualquier grupo que estuviera en nuestra comunidad. Creo que eso es. Exactamente, entonces sí, algo como eh, en términos generales, ¿verdad? Algo para hablar un poquito, si usted ha visto, ha notado, ha visto la reacción de ellos, cómo se han acercado a la gente para compartir su enseñanza, ¿verdad? ¿Algún comentario, alguna experiencia personal, querida Nelly? Profe, la pregunta es diferencias doctrinales que practican las iglesias de tu vecindario. Ujú. Bueno, yo tengo como vecino, pero no tan cerca, dos iglesias que practican doctrinas muy diferentes a la iglesia, a la de nosotros, los Ujú. luteranos. Una son los mormones, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, y la otra es la iglesia adventista del séptimo día. Ok. Ujú. Esas son dos doctrinas muy diferentes a las de nosotros. Uno, Y, uno, y por, diferentes entre sí mismas, ¿verdad? Porque la sí, una sí. es Una una resalta secta. muy, Ujú. sí, exacto. La de los mormones resalta mucho más que la otra, porque de hecho la de los mormones tiene su propia guía. Ellos, o sea, sí leen la Biblia, pero ellos se llevan más que todo por su Biblia o por su guía o por su libro El libro de Mormón, sí. Ujú. que habla sobre alma, sobre Nepi y eso. Ellos se guían Ujú. mucho por eso. Son doctrinas Gracias. bastante diferentes a las de nosotros y la de los adventistas que defienden mucho el día de reposo, que son los sábados, Ujú. y hay versículos que dicen que el día de reposo no fue hecho por el, para, por el hombre, para el hombre. Ay, no, me confundí, pero yo sé que aclara muy bien
porque habla de los discípulos que andaban con Jesús, que pasaron por como por un sembradío y ellos agarraron espiga porque tenían hambre. Y ahí definitivamente. sí, los fariseos criticaron esa acción porque era sábado y él les Ujú. aclaró lo que era el día de reposo. Y Gracias, otra querida cosa Nelly. que tienen ellos Ujú, es, profe, es ujú. la alimentación, que hay alimentos que ellos consideran que son, o sea, que no son, pues, que no se pueden comer. Sí, por ejemplo, Ajá. la carne de puerco, para ser El concreto, puerco, del ajá, cerdo. el Ujú. puerco y el café. Sí, excelente. Ok. Gracias, hermana. Muy bien. Escuchemos ahora a Nair. Cuéntenos que así a simple vista. A simple vista, bueno, yo estoy rodeada de iglesias pentecostales. Ok. Eh, Tengo YEPIM, Movimiento Internacional, Asamblea de Dios, bueno, y algunas más que las dejo pasar por alto. La que Ujú, más conozco es Asamblea de Dios y Movimiento Internacional, YEPIM, las tres que más tengo cerca. Más o menos todas tienen el mismo concepto, el hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, el imponer mano, las personas caerse hacia atrás, ujú. este, Qué la horrible. obligación del diezmo. Si usted no tiene el diezmo no pertenece al gremio de la iglesia, o sea, no puede, no tiene ni voto, nada, si usted no paga el diezmo. Y, y bueno, esa es la mayoría. La diferencia que hay entre una y otra, que la Asamblea de Dios, por ejemplo, una vez al mes pide cosas perecederas alimentos perecederos para tener, para dar canastas a los necesitados, siendo que las otras no. Entonces, más o menos es un conjunto general. Después de más son todas muy similares. Gracias, querida Nair. Muy bien, escuchemos a Natalie. Sí, profesor. Bueno, acá a unos cuantos metros está una iglesia católica y también hay una más arribita de corte pentecostal. Ujú, Con respecto a la católica, bueno, ya sabemos que primeramente la alteración a la doctrina de la justificación, ujú, no tenemos tampoco corredentores ni en María, la Madre de Jesús, ni en ningún santo. Como vemos en segunda de Timoteo, tenemos solamente un nombre, Jesucristo hombre, que es en el cual hemos sido justificados. No hay santos, no hay mediadores, esas penitencias, no tenemos que hacer ninguna penitencia ni andar pagando ninguna procesión, ningún voto, porque nuestra salvación ha sido gratuita en amor, en misericordia del Padre Eterno con nosotros en su Hijo Jesucristo. La de corte pentecostal, igualmente, como dijo Nair, en esa sí tengo información que sí no fallado en el nombre, tengo que buscarlo en estos días porque no he pasado por ahí. Eh, ujú. Tienen también eh, la alteración en la doctrina con respecto a el bautismo del Espíritu Santo. Ujú. Ahí indican que si la persona no habla en lenguas o no cae cuando le imponen manos, no es salva. Y lo otro es con respecto al diezmo Sí. y otros factores legalistas que le atribuyen a la palabra cosas que no dice la palabra, como por Gracias, querida. ejemplo Ujú. que no se puede, no pueden celebrar la Navidad. Eso sería así por encima, pastor. Gracias, hermanos, hermanas. Sí, y ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Verdad? Conocer un poquito, conocer lo que ellos enseñan, ¿verdad? Y eso nos lleva literalmente a postrarnos a los pies de Cristo y darle gracias al Señor que somos bendecidos por la obra de Dios, de que tenemos la sana doctrina, ¿verdad? Como bien mencionaban ustedes, donde
él resalta en toda la Biblia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ha hecho nuestra salvación, ha conseguido nuestra salvación 100%, ¿verdad? Obra de Dios, 0% obra nuestra. Entonces eso nos da alegría, nos da gozo y a la vez una motivación espiritual para compartir con ellos la sana doctrina de una forma amorosa, de una forma paciente, de una forma compasiva, ¿verdad? Sin presionar, porque eso es lo que a veces pasa mucho en esas iglesias, ¿verdad? Que hay mucha presión, que hay mucha presión. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a empezar por el principio, los diferentes grupos del cristianismo, y hay cuatro pilares donde todas las iglesias cristianas comienzan, ¿verdad? El fundamento. Entonces dice, hay cuatro pilares que todo cristiano y toda denominación cristiana usa para filtrar sus creencias. Primera es la Biblia. Número dos, la tradición, la historia de la iglesia. Número tres, la razón. Y número cuatro, la experiencia personal. Dice, cada iglesia cristiana o cuerpo eclesial hace énfasis en los anteriores pilares, en diferentes grados, para establecer sus creencias. Esta forma de entender la interpretación bíblica es la razón por la cual vemos tantas denominaciones en el mundo, ¿verdad? Hay muchísimas. Si podemos darle un número, muchas denominaciones, cientos de denominaciones, ¿verdad? Muy bien. Pues ya entendemos, ¿verdad? Toda denominación va a decir que ellos usan la Biblia. Pero vamos a ver que después de la Biblia lo hacen una mezcla, una combinación. Entre esa mezcla, las otras cosas, la tradición, la razón, la experiencia personal, terminan sobreponiéndose o rebasando el, el honor, la dignidad, la veracidad de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces dice, déjenme darle un panorama de lo que estoy hablando, con algunas explicaciones. Ahora bien, tengamos en cuenta que toda denominación cristiana, por ser cristiana, va a usar la Biblia. Por lo tanto, no es suficiente decir que usamos la Biblia para formar nuestras creencias. No nos dejemos engañar cuando la gente nos dice eso. La pregunta es si hay o no hay algún factor adicional que influya fuertemente en su doctrina. Hasta aquí, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les llama la atención de lo que acabamos de leer? Querida Natalie, ¿te parece Sí, importante, señor. aplicable a nuestras vidas lo que acabamos de leer? Bueno, esto es más que importante porque esto nos lleva primeramente que la palabra es cristocéntrica y el primer principio de la interpretación bíblica es que la palabra se interpreta a sí misma. Ujú, Y como hemos visto en lecciones anteriores, sobre todo en aquella lección de que el pastor Acosta puso del el cazador, bueno, el perro y el conejo, ¿no? ujú, Eh, buscar, como sabemos, leer el contexto una y otra vez, el anterior, el posterior, buscar otros pasajes bíblicos para interpretar, tener el entendimiento, perdón, el entendimiento que Dios nos da para poder interpretar aquellos pasajes difíciles. Y, y entender, buscar, primeramente, decirle al Espíritu Santo, ¿no? Que nos guíe en esa verdad de su palabra, que no sea nuestro raciocinio, ni el pensar de otros, ni las metodologías del hombre, sino ujú. que vamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, buscar la interpretación que Dios quiere para nosotros, no usando nuestros, eh, como le digo, nuestros razonamientos, lo que nos parece o lo que le parece a aquel hermano, a aquella hermana o que diga un erudito, sino
La palabra se interpreta ella sola. Entonces, utilizar esas herramientas correctas que tenemos, ¿verdad? Para poder interpretarla y saber verdaderamente esa verdad que la palabra nos transmite. Gracias, querida Natalie. Bien dicho. Escuchemos a Narcisa. Adelante, hermana. Buenas noches, amados. Buenas noches. Quería hacerle un comentario, la verdad, acerca de lo que usted dice. Ujú, Nosotros en el año, más o menos en el año 85, no recuerdo bien el año, y usted lo tiene que saber más que mí, en Estados Unidos se levantó una secta llamada los Hijos de Dios, ujú, y luego se cambiaron a la familia y que aún hasta hoy hay. Están abiertas en algunos lugares, en algunos países. Y esa secta, el hombre que levantó esa iglesia, aún hay libros escritos por él y es un hombre que destruyó niños con evidencias, no es que lo estoy diciendo, hay evidencias de las muchachas que él violaba a las niñas y a los niños chiquitos porque él decía que hacer el amor es hacer la paz. Y hoy ujú, esos niños, usted tiene que saberlo porque fue un boom acá en los Estados Unidos, e inclusive ese hombre vivía, pero como un rey, a costilla de toda la prostituía a las mujeres, diciéndole a las jóvenes que vayan a predicar y a pescar a los hombres con dinero, ujú. dándoles sexo a cambio de que ellos donen dinero para la iglesia. ¿Y cómo lo hacía él? Supuestamente la Biblia, ¿no verdad? Usaba el Antiguo Testamento, usaba a los patriarcas que tenían 2 o 3 concubinas, o sea, leía la Biblia y la enseñaba de acuerdo a cómo le convenía. Wow. Entonces nosotros, como decía la hermana, tenemos que tener bien los ojos abiertos, porque la Ujú, palabra de Dios es clara y dice que muchos vendrán vestidos de ovejas, pero son sí, lobos rapaces. Y rapidito, aquí en Puerto Rico, yo fui a una iglesia, que me invitaron a una iglesia. Una ujú, semana antes había fallecido la mamá de una misionera que amo muchísimo, pero ella me había explicado que la única cristiana era ella, que los demás eran africanos o algo así. Entonces, ujú, como ella me invitó y era su madre, yo fui al sepelio de la señora. Pero ¿qué ujú. sucede? Que en el sepelio, como a las 12 de la noche, comenzaron a hacer unos ritos, unos gritos. Bueno, eran como que habían venido 1000 caballos ahí, eran santeros. Ok. Entonces yo lo que hice, pues me salí de ahí, pero llegué a una iglesia pentecostal. No le voy a decir más, pero es pentecostal. Me invitaron y fui. En el momento que yo estaba orando, porque uno llega a una iglesia y con reverencia, y cuando comencé a orar, yo tenía los ojos cerrados, estaba orando, cuando de repente pasó lo mismo. Comenzaron a zapatear, todos los hombres corrían por la iglesia de un lugar a otro, que realmente yo me asusté. Yo me asusté porque yo pensé que eran los santeros y yo cogí mientras ellos estaban en su show, no sé, en su trance, yo cogí y me fui rapidito, asustada, asustada. Y quiero terminar con Sí. esto. Lo que ha pasado y lo que está pasando y va a seguir pasando, Pastor Amado, que ya los altares de Dios están muertos y le han dado paso a en vez de ser altares, ahora lo que son es escenarios para hacer miles de cosas. O sea, ya no hay esos altares donde se adoraba a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y mantenernos firmes en lo que estamos creyendo, en lo que hemos creído y lo que estamos aprendiendo sin mirar a nadie que nos digan, mira, eso no es. Cuando uno quiere, ama a alguien y uno sabe que esa persona lo está llevando por el buen camino, no escucha a nadie más, sino que se Gracias. centra y doy gracias a Dios
por eso y por ustedes, Gracias, Academia Narciso. Cristo. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermana. Escuchemos a Nair y luego avanzamos con esta parte de la Iglesia Católica. Una de las partes que especificaron ahora es la experiencia personal. Muchas veces empiezan con un versículo bíblico y luego hablan muy poquito sobre lo que leyeron y lo van llevando a experiencias personales, lo que ellos vivieron, lo que ellos tuvieron, cómo se convirtieron, cómo Dios le habló, qué Dios le dijo, qué Dios mandó. Y lo menos que hace es interpretar lo que acaban de leer. O sea, la Biblia la usan como un puente, vamos a decir, por decirlo de alguna forma, para después expresar lo que ellos quieren. Más bien experiencias personales, cómo llegaron a Cristo, o lo que Dios dijo, lo que Dios le mostró, lo que Dios le habló, lo que Dios dijo. Entonces, pero en sueños, en experiencias así que uno no puede comprobar si son reales o no. Porque Ujú. él puede decir que soñó, que el Señor le habló, pero no, no lo puede demostrar bíblicamente, ¿no? Gracias, Nair. Sí, pasa mucho, Pastor, mucho. una cosita así rápida. Usted lo, Ujú, lo acotó en una clase, en una analogía de un amigo suyo. ujú, No todo el que lleva una Biblia bajo el brazo es un verdadero cristiano. Y yo creo que lo que está también fallando eh, en esas herejías, esas falsas enseñanzas que se han propagado y que adulteran la sana doctrina, es que también el pueblo de Dios, los hijos de Dios, eh, o sea, van a una congregación y siguen al hombre, no buscan a Dios. Entonces no escudriñan la palabra, no son diligentes. Usted dejó un versículo a estudiar y ujú, nosotros, aparte del privilegio y la bendición de ser ese pueblo elegido por Dios, tenemos también una responsabilidad misionera, por decirlo de alguna forma, y tenemos que ser no solamente para fortalecimiento nuestro, sino para comunicar esas buenas nuevas y discipular, como lo dice el versículo de la Gran Comisión, pero en una forma correcta a lo que dice la palabra. Entonces, ujú. tenemos que ser diligentes, no, no siervos descuidados ni flojos, como decimos en nuestro país, Costa Rica, sino escudriñar la palabra, no creer todo lo que un hombre me diga desde un púlpito, porque se diga ser pastor o de una iglesia tal que sea un sacerdote, ¿no? Tenemos que escudriñar la palabra y sobre todo ahora que estamos en estas épocas que sí tenemos el privilegio de tenerla. Martín Lutero hizo una obra maravillosa cuando tradujo la palabra, pero aún así en esos tiempos no, la palabra no estaba a manos del pueblo. Entonces, el procurar, el estudiar y como Martín Lutero en uno de sus escritos, son doctrinas que son tan profundas que no alcanzaría, no alcanza el tiempo para profundizar en ellas, pero tenemos que capacitarnos, sobre todo Gracias, porque Natalie. tenemos que... Gracias, pastor. Gracias, hermana. Sí, bien dicho. Sí, entonces, como dice la Biblia mismo, este pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, si no estudiamos la Biblia, por eso, como decía Natalie, cualquiera puede engañarnos, mentirnos. Entonces, vamos a avanzar, vamos a hacer una extracción de algunas denominaciones, ¿verdad? Aquí vamos a empezar con la Iglesia Católica Romana, lo que ellos creen, lo que está en su catecismo, lo que está en su enseñanza, lo que ellos enseñan a los demás, ¿verdad? Entonces, ayúdeme. A ver, vamos a ver, buscar. Querida Mayreli, ayúdeme. ¿Puede ayudarme con la lectura? Si se ve la pantalla, hermana, sería Sí, chévere. la ve, Ya, por favor. dice.
La Iglesia Católica Romana ciertamente acepta que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Sin embargo, existe la percepción de que los líderes de la Iglesia tienen derecho de reinterpretar repetidamente lo que dice la Escritura. La doctrina católica de la infalibilidad papal sugerirá que el liderazgo de la Iglesia tiene el mismo peso y la misma autoridad que la Biblia misma. El problema de eso, por supuesto, es que todos, incluyendo a la Iglesia Católica, podrían admitir libremente que los humanos son defectuosos. Vamos a poner un poquito más. Ajá. Defectuosos y pecaminosos. Y por lo tanto, incluso los humanos en posiciones importantes e influyentes pueden cometer errores y eso lo hacen. La Iglesia Católica ha reconocido abiertamente los errores de la historia de la Iglesia por parte de los líderes de la Iglesia. Por ejemplo, la venta de indulgencia y la Inquisición española. Si realmente crees que la Biblia es inspirada e inerrante, pero que los humanos cometen errores, no sugeriría eso naturalmente, que es una posición peligrosa. Sugerir que el Papa tiene el mismo tipo de autoridad que la Biblia misma. Un poquito más. Ajá. Para que los dos estén en niveles iguales de autoridad, el Papa debe ser perfecto, no lo es. O la Biblia debe ser imperfecta, no lo es. Según los atestigua segundo de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:20 al 21. Dado que todos los seres humanos, incluso los líderes de la Iglesia, pasado y presente, tienen falla. Necesariamente deben tener menos peso en la formación de la doctrina para que podamos tener una interpretación bíblica correcta. Gracias, querida hermana. Muy bien, entonces nota usted, y aquí ustedes no tienen ahí en la pantalla, no está, pero aquí hay como unas estadísticas. Entonces la Biblia está ahí, pero la tradición y la historia de la iglesia están al mismo nivel. Después viene la razón, después viene la experiencia personal, pero la Biblia y la tradición de la historia de la iglesia están al mismo nivel. Entonces, nota usted que ellos enseñan que el Papa es infalible, ¿verdad? Y me encanta específicamente la parte, ¿verdad? Y aquí que dice si, ¿dónde estaba? Para que los dos estén en niveles iguales de autoridad, el Papa debe ser perfecto. Sabemos, por supuesto, porque es descendiente de Adán y pecador como nosotros, no lo es. O la Biblia debe ser imperfecta, no lo es, ¿verdad? Entonces, si el Papa dice que es infalible, obviamente no lo es. Entonces, para que eso suceda, la Biblia no debe ser perfecta. Entonces, nota usted ahí esas enseñanzas que ellos lo practican, que ellos lo enseñan. Por eso el Papa tiene tanto poder aquí en la tierra. Sin embargo, como nota usted, usan la Biblia para la enseñanza de lo que ellos predican, de lo que ellos hacen, todo. Sin embargo, la Biblia está al mismo nivel de la tradición, de lo que estos santos, supuestamente, entre comillas, pueden interpretar la Biblia. De hecho, si profundizamos un poquitico más, dicen que solamente ellos, la Iglesia Católica Romana, los líderes, tienen la autoridad dada por Cristo mismo a el Papa, porque él es de la sucesión apostólica que viene, ¿verdad? Del primer Papa, que fue San Pedro, y luego los demás, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces, ellos tienen literalmente la única
como la llave, como que las herramientas para interpretar la Biblia como ellos quieren interpretar. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué piensan de todo esto? Y pensando, ¿verdad?, en lo que dijimos anteriormente, si nosotros no nos preparamos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, y si no es ella la que realmente nos pone en el lugar donde debemos estar, realmente va a surgir toda esta enseñanza, ¿verdad? Adelante, querida Nelly y demás hermanos, hermanas. Profe, uno de los errores más grandes en el pensamiento del catolicismo, yo era del catolicismo. Ujú. Yo pertenecía a la Iglesia Católica y había que pagar desde una velita para hacer una petición hasta cantidades grandes para un bautizo o para que el sacerdote se presentara. Todo es pago, 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 pago. Ahí no hay nada, nada. Ahí no hay obras por amor, sino por lucrativas. Todas son lucrativas, todas tienen su precio. Ujú. Nosotros hacemos obra en agradecimiento por amor a Cristo. Ellos no, ellos, o sea, sí dan su el sacerdote da su misa y eso, pero hasta para mencionar un difunto, para que supuestamente Dios lo perdone y eso, hay que pagar, bastante hay que pagar. Ujú. En- Entonces, otro de los errores, que porque tengo una compañía de trabajo que es católica, es que ellos dicen que María es virgen y ella murió virgen. Sí. Y yo tuve que mostrarle el versículo donde se habla de los hermanos de Jesús, hermanos por parte de madre, de las hermanas de Jesús. Ella hizo, después que ella tuvo a Jesucristo, de hecho, el solo hecho de haber parido, ya ella había perdido su virginidad. En el momento de la concepción, no, pero después que ella parió, tuvo un parto normal. Ahí Ujú. perdió su virginidad, pues, por decir algo. Pero ellos dicen Exactamente. que no, María es virgen y que Ujú. ella es la única intercesora. Esos son, para mi persona, son dos errores garrafales. Claro. Ahora que conozco la verdad de la Biblia, ahora que conozco la verdad, gracias a Dios por haberme elegido y gracias a ustedes por haberme dado ese abierto el conocimiento. Eso es verdad. Gracias, Nelly. Muy bien, entonces lo que decía usted, nota usted es la tradición. La tradición, al mezclarse con la Biblia, produce cosas terribles como ponerle al mismo nivel a la Virgen María que a Jesucristo, que a Dios mismo. Hay lugares, hay iglesias que más nombran a la Virgen que a Dios mismo, ¿verdad? Entonces, este tradicionalismo, esa historia de la iglesia le ha puesto al mismo nivel, aquí nota la imagen de la Biblia, y si está al mismo nivel de la Biblia, ya no está por encima de la Biblia, ya no tiene autoridad, ¿verdad? No, Y había no. una mano levantada, Mayreli, adelante, hermana. Pastor, bueno, yo voy a hablar con respecto a lo que está diciendo Nelly, ¿verdad? Ujú. Porque yo también vengo de lo católico. Ujú. Este, sí, sí, hay muchas cosas ciertas en lo que dice Nelly. No se paga una cantidad de dinero como se paga en algunas iglesias cristianas, donde también he tenido la oportunidad de asistir. ¿Verdad? Ahí, por decirle, cada vez que nosotros íbamos a misa los domingos, o sea, si nosotros teníamos, echábamos un bolívar, 2 bolívares, o sea, lo que tuviéramos. No era Ujú. como en otras iglesias donde yo asistí, que teníamos que dar el 10% de lo que nosotros hiciéramos semanal. Además de dar ese 10%, nosotros teníamos que hacer también una ofrenda en cuestiones de comida, ¿verdad? Ok, en lo que estamos hablando ahí de los católicos, sí, como dice usted, ellos dicen que la máxima autoridad es el Papa, ¿verdad? Ujú. Ellos lo ven como el vicario de Cristo.
definitivamente. Ajá. Ajá. Ellos repiten mucho, por lo menos lo de la cuestión de la Virgen María. Si bien es cierto que la Virgen no llegó a su final siendo virgen, pero cuando concibió a Jesús sí era virgen. Y por lo tanto, pues nosotros no la veneramos, ¿verdad? Pero sí la respetamos, ¿verdad? Sí, Porque es la madre de Jesús. Entonces, ahí es donde que dice no, que no, no. O sea, no la veneramos, porque también eso lo dice la Biblia. No adores imágenes, ¿verdad? claro. Nosotros veneramos, o sea, nosotros creemos, o sea, sí la tenemos y sí debemos de quererla, porque es la madre de Jesús, o sea, fue la que nos dio a ese ser que nos libró del pecado. Entonces, tampoco Reconocemos es que que es debemos, la Madre de Dios. Ujú. claro. Reconocemos. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto de esto, verdad? Ya vamos a avanzar. El punto de Pastor, esto yo es la tengo una mala. pregunta. Sí, sí, adelante. Era, digamos, lo que es el rosario, la cruz de ceniza y las procesiones entrarían en tradiciones. Ujú. Sí, Y Tradiciones. eso, por ejemplo, la eso, ascensión o sea, ya ahí sería una herejía, porque bueno, yo respeto a María, pero María no puede venerarse, lo único que podemos venerar y exacto. adorar es a Dios. Sí, sí, Definitivamente. eso Definitivamente. era lo ¿Por que qué? yo Porque sí, está usurpando, está tomando el claro. lugar de Dios. Y me imagino que, ¿verdad? La Virgen podemos ver la imagen, ¿verdad? Rascándose la cabeza, ¿verdad? Porque ella misma se postró ante su Salvador, Sí, porque ella sabía desde la voz del ángel que su hijo, el Mesías prometido, iba a salvarla a ella también, porque al igual que nosotros era, era pecadora, ¿verdad? Y de Cristo recibió el perdón y en el cielo estará allá por la fe en Cristo Jesús, no por algo que ella haya hecho, ¿verdad? Escuchemos a Mari y luego avanzamos un poquito más. Querida Mari. Sí, pastor, que me equivoqué de... gracias, buenas noches, pastor, saludarlo, que no había tenido la posibilidad, bendiciones a ustedes, a los hermanos. Yo creo que lo más grave que tiene la Iglesia Católica, y es de condenación, definitivamente, es faltar al primer mandamiento, que habla de amar a Dios por sobre todas las cosas. Las tradiciones, sí, perfecto, pero es que las tradiciones son obras, actos, situaciones, pero por sobre todo lo que depende y por esa situación yo siento no es angustia, pero me preocupa tremendamente la cantidad de millones de católicos que hay en el mundo, almas católicas, porque son almas, que están en riesgo inminente de no ser salvas. Entonces, que ya no están salvándose y de seguir en el mismo riesgo de no llegar a ser salvas definitivamente. Entonces, si usted me pregunta a mí, lo más grave, lo más terrible de la Iglesia Católica es eso, faltar al primer mandamiento. Porque todo lo demás, de alguna u otra manera, ya se puede entender por ignorancia de la palabra, qué sé yo, pero no conocer el primer mandamiento, que lo repiten y lo dicen y no sé, obviamente yo no tengo la explicación, puede ser un misterio del Señor, no sé, que no haya entendimiento a estas alturas de la vida, estamos en el pleno siglo XXI donde las comunicaciones están, pero por donde se vea uno tiene acceso incluso siendo católicos, acceso a tener información por YouTube con cristianos que hablan la verdad pura de la Biblia. Sí, Y no hay así todo. excusa, entonces sí, 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 sí. Tiene toda la razón. Excelente, querida Mari, muchas gracias. De acuerdo con usted, escuchemos a Héctor y luego pasamos a la siguiente parte. Sí, gracias, pastor. Yo nada más, ¿sí me escuchan? Sí, clarito, Ah, hermano. Gracias. sí, pues yo fui católico 50 años. Y Ujú. sí, o sea, todo lo que dicen es cierto, pero también hay que considerar que todos los que nacimos y crecimos y fuimos católicos por tanto tiempo, pues éramos como caballos de carreras, ¿no?
Entonces, no había, desde chiquito a uno le dicen, oye, si no te comes el arroz, Diosito te va a castigar, todas las legalidades de la iglesia católica. Pero pues sí, yo como experiencia personal, pues sí les puedo comentar que el día que tuve yo eh, mi primera clase de estudios bíblicos en la iglesia luterana aquí en Katy, era como si me hubieran quitado un peso de encima tremendo. O sea, para un católico que le digan, es que tú ya no tienes que hacer nada, tu fe en Cristo te salvó. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo eso? Sí. Y tenía yo una pregunta para usted, pastor. ¿No teníamos que hacer esta presentación mañana? Sí, Porque bueno, no, esto yo la es, preparé. mañana sí, mañana es, hermano, la presentación. Este es ahora es como pasando por las iglesias, entonces, como un poquito más de material para ustedes, pero mañana es la presentación. Gracias, Ah, querido claro. Héctor. Y esa es la Gracias. verdad. Entonces, a veces uno, como decía la Mari, sí nos da pena sí nos da tristeza de muchos familiares católicos, ¿verdad? Pero nosotros también estuvimos allá, ¿verdad? Y en el tiempo de Dios, a través de su palabra, Él envió mensajeros para que compartamos la palabra de Dios. Y créame que, hermano y hermana, y quizás usted va a tener esta misma experiencia. Para mí personalmente es un poco más fácil hablar con amor con un católico de la palabra de Dios, que lo van a entender porque realmente no tienen los fundamentos bíblicos bien claros, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la Virgen, por ejemplo, y si hablamos, le mostramos a la luz de las Escrituras, no tienen la tradición no tiene muy buenas raíces, ¿verdad? Entonces, no fácilmente, pero por obra del Espíritu Santo, ellos van a entender que lo bíblico es sobresale, ¿verdad? Es un poco más difícil hablar con los hermanos, las hermanas de pentecostales o ya evangélicos, porque ellos saben la Biblia, conocen la Biblia, pero fuera de contexto. Entonces ellos hablan y dicen algo que lo llevan muy literal y es un poco más difícil, ¿verdad? Porque usan un texto bíblico fuera de contexto para recordar y ver y actuar, por qué hacen esto, por qué hacen el diezmo, por qué exigen el diezmo, por qué hablan en lenguas, todas esas cosas. Entonces, que yo, como bien dicen la mayoría de ustedes, Héctor, Nelly, Natalie, todos, venimos del catolicismo y damos gracias al Señor que nos han enseñado principios cristianos, ¿verdad? Porque, como decía Héctor, sí, nos daban, si no comen uno el arroz o si no hace esto, nos lo ponían miedo, literalmente como llegó el cristianismo a América con las bayonetas, con las pistolas de los españoles, porque así llegó el cristianismo a América Latina, ¿verdad? Pero nada de gracia, nada de amor, nada de misericordia, nada de la obra redentora de Cristo, nada de ese ser divino que tomó mi lugar, que hizo lo que yo no podré, no pude, no puedo, ni podré jamás. Entonces, nada de eso no nos enseñan a Cristo. Hablan mucho de Cristo, claro, pero bíblicamente no nos enseñan nada de eso. Entonces, seguimos otra iglesia, ¿verdad? Las iglesias carismáticas. Pastor, También aquí. disculpe. Sí, También querida. cuando confesamos los pecados, ¿no? Lo que nos dice que tenemos que rezar el rosario, 10 Padres Nuestros, si no, no estamos perdonados, si no lo hacemos, si no lo cumplimos. En la Claro. Iglesia Católica nos dicen eso también, ¿no? Que es, Sí, eso sí. quería. Gracias, querida. Y para mí, personalmente, como pasó con Héctor, con cada uno de ustedes, escuchar que somos salvos por la gracia de Dios, que mi comunión directa es con mi Padre Celestial. A Él yo le confieso mis pecados porque Él ya sabe todos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño en la iglesia católica, mi papá me mandaba a confesarme en las fiestas del pueblo, ¿verdad? Y yo, más o menos joven, y había como, ¿cómo le llamaba? El confesionario. Y había una fila de gente ahí, y ahí estaban, pues,
las muchachas que uno ya estaba a esa edad, unos 15, 16 años, ya echando el ojo a las chicas, y estaban en la fila y uno, ¿qué va a decir nada por los pecados al sacerdote? Entonces ahí nomás pasaba por encima nomás, ¿verdad? Era un tradicionalismo, una cosa de repetición, algo para hacerlo nomás, ¿verdad? Muy bien. Ayúdeme, querido Héctor, si está en la posibilidad de leer las iglesias carismáticas. Hay mucho. Disculpe la interrupción. Y cuando Sí. nosotros confesamos los pecados, que el pastor da, ¿cómo podríamos decir eso? Pues es que Confesión y absolución no, absolución. porque La sí, la absolución. absolución. Por eso, podemos llamarle así la absolución, porque Sí, claro. ya, perfecto. Confesión y absolución. Entonces, siempre Ajá. nos gusta usar el Salmo 51, ¿verdad? Ese es un Sí, salmo señor. Ujú, que es para los hermoso, que nos cultos. muestra nuestros pecados y ahí mismo el consuelo espiritual, la obra redentora de Cristo. Excelente, gracias hermano. Escuchemos a nuestro hermano Héctor. Adelante, Sí, hermano. gracias, Padre. Eso sí, ya paren porque me están ponchando el globo para mañana. Pero en fin, aunque, aunque ciertamente estoy hablando en términos generales, las iglesias que hacen mucho énfasis en los dones espirituales de las personas, muchas veces tienen la tendencia a hacer demasiado énfasis en las personas a expensas de la persona, Jesús. Además, tienen a provenir de un trasfondo teológico arminiano que le da mucha importancia al libre albedrío y a las decisiones personales. Un poquito más, bueno, masito, bastantito. La mayoría de los arminianos podrán decirnos la fecha en que tomé mi decisión por Jesús, una enseñanza que iría en contra de lo que dice el apóstol Pablo acerca de todos los que estamos espiritualmente muertos por naturaleza, Efesios 2, 1 al 10. Los carismáticos valoran que sintamos el poder de Cristo en nuestra vida, pero en realidad es que todos sabemos que nuestros sentimientos antes nos han llevado por caminos peligrosos y por lo tanto no podemos confiar en ellos de todo corazón. Algunos días podría sentirme como el mejor cristiano del planeta, Diga mientras, nomás. mientras otros podrían sentirme como el peor pagano que existe. Pero mi percepción del yo cuenta poco para mi bienestar eterno. En otras palabras, mi estado ante Dios finalmente no se basa en lo que siento, sino en el veredicto de Dios con respecto a mí mediante Jesús. Romanos 8:1. Dado que los sentimientos son parte del estado humano defectuoso y caído, necesariamente deben pasar menos en la formación de la doctrina para que podamos tener una interpretación bíblica correcta. Gracias, querido Héctor. Entonces ahí está, notamos otra vez las emociones. Hoy en día el carisma, el carismático, ¿verdad? Que tiene que tener esas emociones donde ustedes expresaban que si se cae, se levanta, es que tiene el Espíritu Santo. Y si uno está ahí como paradito, tranquilo, pues no tiene nada el Espíritu Santo, ¿verdad? Cosas por el estilo. También el hecho de que yo acepté, ¿verdad? Que esta palabra sea público. Yo tomé mi decisión, la oración de aceptar a Cristo. Entonces, todo eso, nota usted que la acción no está en Dios, sino el ser humano está haciendo eso, tomando mi decisión, literalmente abriendo las puertas del corazón a Dios, dándole la oportunidad a Dios, cuando usted y yo sabemos que Dios no tiene ningún problema de tumbar las paredes esas de piedra que con los años de mi rebeldía los he ido construyendo, ¿verdad? Y Dios llega en el momento justo. Dios llega cuando más lo necesitamos, cuando estamos tirados en el piso, Dios viene y Él es quien siembra la semilla de la fe. Él es quien hace el milagro de la conversión en nuestras vidas y de ahí en adelante es otra historia en nuestra vida de creyentes, ¿verdad? Pero esos sentimientos, esa como siempre tiene que estar un cristiano alegre, brincando, cantando, hablando en lenguas, haciendo esto. Como bien decía la Narcisa, ¿verdad? Ya las iglesias no son como esos lugares de adoración a Dios, de respeto, de solemnidad, sino es como un escenario, ¿verdad? Donde ve juegos pirotécnicos, literalmente
al Espíritu Santo le han, no sé si esta palabra va a ser un poco fuerte, le han domesticado a su antojo, ¿verdad? Que haga lo que quiere que haga en escenarios, en teatros, en estadios de fútbol y todo eso. Entonces, y el ser humano sé lo que quiere, ¿verdad? Que haya sentimiento, que siento a Dios que está aquí. Bueno, en realidad, Dios está ahí, sintamos o no sintamos, ¿verdad? Porque no es mi obra, es la obra del Espíritu Santo. Aunque ellos también dicen que la Biblia, usan la Biblia, ¿verdad? Pero en este caso sí se enfocan muchísimo, nota usted este índice, ¿verdad? La Biblia, la tradición no mucho, la razón, porque ellos miren las denominaciones, pero sí la experiencia humana, ¿verdad? Creo en la Biblia, pero si yo no he tenido una experiencia humana, un encuentro con Dios, como lo llaman, no son cristianos, ¿verdad? Muy bien, seguimos avanzando, vamos con las iglesias reformadas. También nota usted las estadísticas, la Biblia, la razón humana, la experiencia, y aquí vamos a conocer alguien que es muy conocido, ¿verdad? Ayúdeme, querida Mari, con la lectura de esta iglesia, la iglesia reformada. Ujú. Dice, las iglesias reformadas generalmente practican la teología de Juan Calvino, uno de los principales actores de la Reforma protestante. Calvino se formó originalmente como abogado humanista y sus inclinaciones humanistas a menudo se reflejan en su teología. Por ejemplo, Calvino creía que lo que nos separa a los humanos de los animales, aparte de nuestras almas, es nuestro intelecto, nuestra capacidad racional. Adelante, Mari. Por lo tanto, también tendía a creer que Dios no presentaría en la Biblia nada que estuviera más allá del ámbito de la lógica del hombre. Eso llevó a Calvino a enseñanzas como su famosa doble predestinación, la idea de que Dios predeterminó el destino eterno de todo ser humano, eligiendo a algunos para la vida eterna a través de Cristo y a otros para el castigo eterno por su pecado. La implicación problemática es que esa idea de la presencia de Dios ¿Y Tomás? es una clara evidencia de que la teología reformada se basa demasiado en la razón para la formación de la doctrina. Dado que la razón es parte del estado humano defectuoso y caído, necesariamente debe pesar menos en la formación de la doctrina para que podamos tener una interpretación bíblica correcta. Gracias, querida hermana, ¿no? Muy bien, aquí estamos ya la razón humana, ¿verdad? La razón humana tiene un, un alto índice aquí, ¿verdad? La Biblia, pero la Biblia tiene que someterse a la razón humana. Como él dijo, Dios no nos da nada que nosotros no podamos entender. Entonces lo que pasa termina siendo es que la Biblia está por debajo de la razón humana cuando en realidad la Biblia tiene que hacerle añicos a la razón humana porque no somos nada ante Dios, ¿verdad? Entonces ustedes saben en la doble predestinación que Dios escogió a algunos para ser salvos y a otros para ser condenados, cuando la Biblia nos habla claramente que Dios, ¿cuál es el deseo, la voluntad de Dios? Que todos sean salvos. ¿Para qué Exacto. vino Cristo al mundo? Para salvar lo que se había perdido, a los pecadores. Entre ellos estamos nosotros también, ¿verdad? Si Dios hubiese salvado a los que ya quiso nomás, a los que se portan bien, a los guapos, a los altos, a los rubios, a lo que sea, Cristo no se hubiera tomado la molestia de venir a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, eso va en contra de esa enseñanza del calvinismo, ¿verdad? Que muchas denominaciones hoy en día siguen enseñando y siguen diciendo. Otra frase muy célebre del calvinismo es que el que es salvo siempre salvo, nunca va a perder la fe, la salvación, ¿verdad? Cuando en realidad son regalos de Dios, ¿verdad? Si uno menosprecia, si rechaza
si se cree fariseo, ¿verdad? Dios no tiene ningún problema de quitarme a mí la gracia, la fe, el amor que Él me ha dado, que me ha regalado, y dárselo a otro que realmente valore, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí ha habido un poquito más. A ver, aquí estamos. Creo que no. Sí. Aquí ayúdame, Mari, la última parte, no, creo que me salté. Entonces, la aplicación, Ya. Por lo tanto, también acá abajo nomás, desde la tendría última parte, la aplicación problemática, la implicación problemática implicación, es que perdón. es de la presencia de Dios Ahí está. convierte a Dios en un ogro que condena a algunos al cielo y a otros al infierno, de manera caprichosa y arbitraria. El peor problema es que, si bien la doble predestinación parece lógica, ya que la Biblia ciertamente habla de predestinación, por ejemplo, en Romanos 8:29, Efesios 1:5, 1 Pedro 1, versículos 1, 2, no es bíblica. No vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que Dios haya predestinado a alguien a que vaya al infierno. De hecho, encontrarás lo contrario, que Dios quiere que todas las personas sean salvas. 1 Timoteo 2:4. Excelente, ahí estaba. Entonces, esta ya leímos la última parte, ¿verdad? Me salté. Muy bien, ahí está. Entonces, notamos eso y la gente va a decir, pero mira, en esa iglesia abren la Biblia, leen la Biblia, predican en la Biblia, pero igual está mezclado con otras cosas, ¿verdad? La Biblia no es la única fuente de toda su enseñanza, sino va, como vimos anteriormente, la tradición, la razón humana, las experiencias personales, todas esas, al fin del día, van minimizando la autoridad divina de la palabra de Dios. Ahora vamos a la nuestra, la Iglesia Luterana Confesional. ¿Nota usted aquí la Biblia 100% solita donde debe estar? Hay algo de tradición porque pues tenemos algo, ¿verdad? La razón, algo, la experiencia personal, ¿verdad? Compartimos nuestras experiencias personales con otras personas. Nada de nosotros, sino una experiencia personal de la obra redentora que Cristo ha hecho, como lo que hacemos ahorita, ¿verdad? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Para qué nos sacó del lugar donde estábamos? ¿Y cuál es el propósito que tenemos hoy? Ayúdeme, a ver, vamos a ver aquí quién me puede ayudar con la participación. Mayreli, ayúdenme, por favor. Bueno, pastor. La iglesia a la que pertenezco y a la que sirvo como pastor aprende de la fe de los santos que nos ha precedido. Hebreo 13:7. Pero también reconoce que esos líderes fueron grandes, no por su perfecta fidelidad, sino porque la profesaban fidelidad a Cristo. Por lo tanto, las tradiciones, las costumbres y los rituales practicados por los líderes de las anteriores generaciones, si bien son útiles, no fueron ordenados por Dios ni deben ser elevados al estado ni a la autoridad de la palabra de Dios. Excelente, ahí está. Por más lindos, por más buenos que hayan parecido, esos quedan tal y cual como están en su lugar. Querida Nelly, ¿tiene una pregunta mientras continuamos? Sí, profe, esos son entonces las beatificaciones. ¿Cómo la beatificación? O sea, por ejemplo, cuando beatifican un santo, una persona que ha hecho pues la buena obra como cristiano, por amor, que ama a su prójimo. Voy a hablar de José Gregorio Hernández, que fue el médico del pueblo, que él fue beatificado porque él atendía a los pobres, a los más vulnerables. El día que lo mató el carro,
él iba a comprar una medicina para una señora. Era una persona que era muy dado a su prójimo. Tenía mucho sentimiento por su prójimo, o sea, por las personas vulnerables, los ancianos, los enfermitos y eso. Él fue beatificado. Eso es lo que usted está diciendo ahí. No, No, Fue la elevado, fue elevado, beatificación fue es es lo elevado. que dice Hebreos 13:7, Nelly. más, No le he leído, eso muñequito. es más católico que luterano. Entonces, lo que aquí Ah, estamos ya, diciendo es, ya. esos hombres, quizás fueron buenos cuando estaban vivos, hicieron las obras, pero ya no existe ninguna beatificación, porque ya después de muerto no, hay solo dos lugares, el cielo o el infierno, ¿verdad? Ya está. Exacto. Pero yo lo que quería preguntar, como ahí dice, Dios ni deben ser elevados al Estado ni a la autoridad de la palabra de Dios. Ellos son supuestamente elevados. O sea, La Iglesia Católica lo hace eso, lo pone como sí, santos, ajá, ¿verdad? exacto. Pero en la Iglesia Luterana, La todos somos iglesia santos. luterana advierte que, pero santos por la fe en Es que Cristo. todos somos llamados a ser santos, Nelly. Claro, mi Recuerda que linda. la doctrina gemela de la justificación, que es la Claro, santificación. claro, eso lo tengo claro, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos seamos salvos, porque él no quiere que nadie se pierda. Él nos ama a Claro, todos por igual. sí. Él Y sirve la mesa. Él y sirve la Hebreos mesa. voy Ya a. quien, Vamos a leer Hebreos 7 que dice, ¿verdad? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe, ¿verdad? Pero no lo adoren, no lo veneren, no lo ajá, pongan ya, en un estatus, ¿verdad? Por eso, ya. aquí en nuestro sínodo, y les voy a comentar esto un ratito, los pastores somos empleados de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestro sínodo, ¿verdad? Los que tienen potestad, autoridad, es el concilio de la iglesia. Entonces el pastor es, vamos a ponerlo humanamente, un empleado de la iglesia, obviamente un llamado del Señor, un siervo del Señor, pero no tiene esa autoridad que los otras denominaciones les dan al pastor, ¿verdad? Literalmente es como un Dios aquí en la tierra. Entonces, algunos pastores en algunas denominaciones han llegado a enseñar que ellos son infalibles, que no tienen pecado. Los creyentes, los feligreses, las ovejas, esas son las imperfectas, esas son las pecadoras. Entonces, para evitar esa naturaleza pecaminosa del ser humano que cuando le damos el poder, no hay nadie en quien les pare. Entonces, Se en nuestro sublevan ellos sínodo, mismos. sí. En nuestro sínodo somos empleados de la iglesia. Ante todo, somos siervos del Señor, ¿verdad? Él es el que nos mira lo que hacemos, lo que decimos, cómo compartimos el Evangelio, pero también humanamente, terrenalmente, tenemos la iglesia. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Academia Cristo, yo le debo a Academia Cristo, ¿verdad? Ellos me llamaron para que sirva como un misionero, pero ellos tienen la última palabra, yo no tengo nada, yo soy un siervo del Señor y de la institución, en este caso específico de Academia Cristo, ¿verdad? Eso nos mantiene en el nivel donde debemos estar. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, bueno, el escritor de los Hebreos, dice, acuérdense de quienes compartieron el Evangelio, recuerden su enseñanza, recuerden que ellos le llevaron a que se postren a los pies de Cristo, a que mantengan fija la mirada en su Señor y Salvador Jesucristo, pero nada más de allí, ¿verdad? Gracias, querida Nelly. Seguimos. Adelante, Mayreli. Ahí dice, la iglesia... Ahí estamos, creo. Aquí. Ajá. Además, la iglesia a la que pertenezco y en la que sirvo como pastor
Valora la razón como una bendición de Dios para aplicar su palabra a nuestra vida. Santiago 1:22. Y para someter a su creación, Génesis 1:28. Pero también reconoce que sería inapropiado subyagar la Biblia, la defectuosa razón humana, especialmente porque innegablemente hay componentes ocultos de la santa voluntad de Dios. Isaías 45:15. Y finalmente, la iglesia a la que pertenezco y a la que sirvo como pastor valora la experiencia personal. Excelente. Gracias, querida hermana. Aquí vamos a parar un poquito. Entonces, da un poco de razón, ¿verdad? Entendemos lo que el Señor nos muestra, estudiamos la Biblia, todo eso es algo, ¿verdad? Para entender el mensaje de Dios, pero no para darle una interpretación como a nosotros se nos antoja, ¿verdad? Acá abajo dice, porque la razón es engañosa, es mentirosa. Nosotros somos diminutos comparados con el poder divino de Dios. No tiene ni principio de comparación con Dios, ¿verdad? Entonces, el pastor que escribió este curso, que escribió estas palabras, ¿verdad? Con conocimiento de causa, con años en el ministerio, escribió esto diciendo, yo sé que nada sé, que cada día necesito a mi Señor, ¿verdad? Entonces dice, hay cosas divinas que por más que me rompa la cabeza, yo nunca voy a entender, porque es un misterio divino, ¿verdad? Y como decía un amigo, ¿verdad? Querer descifrar los designios divinos, las cosas divinas, es perder dos cosas. Primero, la salvación, porque con mi diminuto cerebro quiero entender las cosas divinas, y la otra es perder la salvación, porque estoy dudando de Dios. Entonces, perder dos cosas, ¿verdad? Perder la cabeza, me voy a volver loco, y después me voy a perder la salvación porque estoy dudando de Dios, ¿verdad? Y al fin, ¿qué sería de nosotros si nuestro testimonio, si los frutos de fe no serían visibles a los demás? ¿Verdad? ¿Qué pasaría de nosotros si viviésemos dentro de una burbuja, para no contaminarnos con el mundo, para no hacer lo que supuestamente el mundo hace, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo el Señor? ¿Verdad? Ustedes están en el mundo, sean sal y luz para este mundo en tinieblas, para este mundo desabrido, para este mundo que se está pudriendo en el pecado, en la miseria, ¿verdad? El Señor nos puso ahí, en medio de este mundo. Entonces, si no somos reflectores, si no somos sal, si no somos luz, si no mostramos con el ejemplo, más que con nuestras palabras, a los demás, pues qué sentido tiene que seamos cristianos, ¿verdad? Ayúdeme, querida hermana, con lo que nos queda de aquí, de esta parte. Ok. Con frecuencia animamos a los cristianos a que cuenten las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Deuteronomio 3:24. Y que usen los recursos que nos da el Evangelio para la humildad, la confianza, la confianza, la perspectiva y el optimismo. Romanos 8:28. Pero mi iglesia también reconoce que un pecador, incluso uno creyente, que sirve en un mundo pecaminoso, va a experimentar altibajo y que independientemente de sí, siento a Dios en mi vida y no puedo saber que Él está allí. Mateo 28:20. Gracias, querida hermana. Entonces, a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que hay días que nos sentimos mal, que estamos en el suelo, estamos en el piso, que nadie nos da un peso, ¿verdad? Pero el único que no nos abandona, el único que no nos deja solos, es nuestro Señor Jesucristo. Él está ahí, aunque no lo veamos, que no lo sintamos,
pero si Dios en su palabra me dice que Él nunca me dejará, jamás me abandonará, yo le voy a creer a Dios, porque mi vida es un milagro, es un testimonio de esa fidelidad eterna que Dios tiene por nosotros, ¿verdad? Entonces, si Dios me dice eso, que no me abandona, que me cuida, que me protege, que siempre está pendiente de mí, hay hermosos pasajes bíblicos, ¿verdad? Que nos tiene en la palma de sus manos, que somos la niña de sus ojos, entonces creemos a Dios, ¿verdad? Concluye, querida Mayreli. Ya, ahí listo. Compañerismo. Ya le estamos Tenemos la perdiendo. bendición de estar en el mismo compañerismo. Cada uno de ustedes está creando un grupo sembrador. Quiere crearlo o está sirviendo en un ministerio. Nosotros valoramos a nuestra familia luterana. Hagamos una lista de 10 cosas que podríamos hacer para ayudar a crear la identidad luterana en nuestro grupo. Excelente. Entonces, esa es la última parte, nuestra identidad luterana. No nomás es palabras, sino son acciones. Una de las cosas que yo admiro muchísimo de ustedes es ese compañerismo doctrinal, ese amor, esa empatía los unos por los otros, ¿verdad? Nosotros no llevamos mucho tiempo de conocernos, ¿verdad? Pero en el amor de Cristo, en esa comunión íntima que tenemos, en esa fraternidad, en ese compañerismo doctrinal que tenemos, pareciese que nos hubiésemos conocido de por vida. ¿Y eso es obra de quién? Es obra del Espíritu Santo. Es obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese mismo amor, esa misma confianza, esa misma enseñanza ustedes están compartiendo con sus grupos sembradores, ¿verdad? Si ya los tienen, si tienen planes de tenerlo en el futuro, o también con las personas que comparten el Evangelio, ¿verdad? No es solamente de los dientes para afuera, sino el amor de Cristo les exhorta, les motiva, es como combustible que les lleva a compartir con otros el Evangelio, ¿verdad? Nadie les está empujando, nadie les está forzando, sino es un fuego que arde dentro de sus corazones, es como el Espíritu Santo nos motiva y es un gozo de compartir con otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos pensar aquí? Algunas cositas que podríamos reforzar esa identidad luterana en nuestros grupos. Ustedes saben que podemos usar los 5 hábitos del grupo sembrador, ¿verdad? El primer hábito es buscando siempre a los perdidos donde estemos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, quizás un buenos días, un buenas tardes, puede ser. También discipulamos a los nuevos. La mejor cosa que un cristiano puede hacer es capacitar a otros para que ellos conozcan la palabra de Dios. Profundizamos en la fe en los cultos, invitamos a otros a participar de los servicios dominicales. Ampliamos la fe en los estudios bíblicos, como bien dijimos anteriormente. Si conocemos más al Señor, nuestro amor va a crecer más y nadie nos va a mentir, nadie nos va a engañar. Y al fin lo que vemos en este grupo es nos ayudamos los unos a los otros. Si la niña querida está enfermita, está delicada de salud, la Natalie, la Nelly, todos ustedes están orando por ella, ¿verdad? Entonces es una muestra visible de esa obra espiritual que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. En otro tiempo no lo hubiéramos hecho. Allá que esté la niña, que ahí se la arregle sola, ¿verdad? Pero ahora es un gozo espiritual. Entonces, ese mismo amor, esa misma fortaleza, ese mismo cariño que compartan con sus grupos sembradores. ¿Alguna cosita, alguna lista, alguna algo que les venga a la mente de una lista antes de leer el texto bíblico? Yo, pastor, si se puede. Por favor, querido hermano.
Sí, ahora que tuve la oportunidad bueno, déjenme decir rápido qué estaba pasando a los demás para que lo entiendan. Eh, Nos juntamos a 4 iglesias diferentes, una de Florida y 3 de Texas, para, para hacer una sesión intensiva de cómo le podemos hacer para traer más personas de habla hispana a nuestras iglesias aquí en Estados Unidos, obviamente utilizando todo el sistema de Academia Cristo. Y aunque la situación es totalmente diferente porque pues aquí hay 3 generaciones diferentes, a veces 4, los abuelos hablan español, los hijos ya no, los nietos ya no hablan nada. Entonces estamos tratando de buscar cuál es la dinámica para poder pues tratar de hacer algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Y salió me preguntaron, no una vez, varias veces, que si conocía yo pues a todos los compañeros con los que tomaba yo clase. Y les dije, pues no los conozco como te estoy viendo aquí ahorita a ti, pero sí, sí nos conocemos. Y ahorita pues ya somos compañeros por lo menos en mi caso, de casi 3 años tomando clases juntos y les decía, yo no sé qué voy a hacer ahora que ya no voy a tener las clases de grupo sembrador, porque pues los voy a extrañar muchísimo si no tenemos a dónde seguir, ¿no? Y nada más quería compartir eso, que esta misma clase ahorita, pues, ¿cuántos somos que hemos tomado muchísimas clases juntos? Y es como si nos lo hubiéramos hecho durante los últimos 10 años, ¿no? Y eso es una gran bendición. Gracias, querido Héctor. Gracias, hermano. Y eso realmente es obra de Dios en nuestras vidas, hermano. Nelly, adelante. Profe, de verdad que sí, apoyo lo que dice el hermano Héctor, Sergio, Julio, Nimia, todas, todas, todas. No nos conocemos personalmente, nos conocemos a través de las clases, por eso es que somos una gran familia Academia Cristo. Y en verdad que me preocupa, yo me preocupo y Nimia puede decir, me preocupo no solamente por ella, por sus quebrantos, sino por todas. Natalie, Ujú. toda. Y, y eso es como Timoteo, estamos pendientes del hermano, tenemos que estar pendientes. Pienso que es una estrategia y un amor que nace de verdad, verdad, pero también es una manera de hacerle saber al hermano que Dios está con nosotros y que nosotros tenemos que estar pendientes de todo. Eso es amor, yo siento amor por todos. Y a usted le llamaría Santo también, pastor, porque usted nos está predicando la palabra y nos está enseñando la palabra. Tendríamos que hacerle una elevación también. No, no, no. Todos somos santos Pero todos por la somos obra de santos. Dios. Todos estamos Y en el verdad, mismo verdad que nivel sí. ante los ojos de Dios, ¿sí? Como decía Cualquier, el apóstol Pablo cuando llegaron a un lugar, ¿verdad? Y quisieron hacer algo y él se rasgó las sí, sí, vestiduras. Todos, sí. sí, eso. Todos somos Lo confundieron hijos con de la gracia de dioses. Dios. Sí. Excelente. Pero sí, hay mucha unión en este grupo, en esta familia tan bonita que tenemos aquí. Y eso Ujú. es gracias a toda la formación que nos... Primero, que Dios nos llena el corazón de amor por el prójimo. Y segundo, esa ética, esa empatía, esa vocación, ese amor, esa calidad humana que ustedes nos transmiten con su enseñanza también. Eso Gracias, querida es, Nelly. sí, nosotros somos como lo que ustedes nos, lo que Dios nos llena. El Espíritu Santo se planta en nuestro corazón, pero también somos Gracias. esa formación que ustedes nos han transmitido. Ajá. Sí, y yo creo Pero, que es pero la sí se paciencia puede que a dar. nosotros, la paciencia que a nosotros nos han mostrado también. Conmigo también fueron pacientes los pastores. Yo fui un poco difícil al principio. Sí, escuchemos a querida Narcisa. Adelante, hermano. Me hizo reír, pastora. Bueno, ecuatoriano de la sierra.
Ay, Dios mío. De verdad que me hizo reír lo que dije. Pero Tremendo, sí, pastor, sí, pastor, tremendo. podemos orar por Hermano, todos los pastores. hermano, quería decirle algo al hermano Héctor, aprovechando que él dijo algo tan bonito, como siempre, ¿no? Que al menos a mí, él puede tomar con toda libertad mi número de teléfono y si él cree que el Espíritu Santo pone en su corazón, porque el hecho de que seamos sembradoras, estoy hablando como mujer, sembradoras, no nos quita ser parte de un grupo o de una persona, un varón que Dios lo haya llamado como líder y que quiera hacer reuniones para adorar a Dios virtuales. Entonces, para mí sería un honor. Así que, hermano Héctor, si me está escuchando, la hermana Narcisa, póngame en ese grupo que usted tiene en Estados Unidos, que ya mismo estoy cerca, ya mismo paso para Nueva York y ahí vamos a estar, bueno, bastante lejos, pero Estados Unidos igual. Así que cuente conmigo, porque esto no termina aquí, continúa. Esto continúa en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, Gracias, gloria a hermano. Dios. Muy bien. Sí, nuestro Gracias, hermano Dios. querido Amén, Sergio amén, amén, amén. tiene un ministerio lindo que está apoyando a nuestra hermana iglesia en Texas. Entonces damos gracias al Señor por el servicio fiel de nuestro hermano César y es un embajador de nuestro sínodo en Estados Unidos para que más latinos escuchen la sana doctrina en Estados Unidos. Entonces, con eso vamos a terminar con este texto bíblico, ¿verdad? Que realmente, si analizamos a profundidad cada versículo, es un tesoro que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y el apóstol Pedro nos recuerda esto, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Esta es la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual hay esa comunión entre hermanos y hermanas. Esa es la razón por la que estemos donde estemos, en la circunstancia que estemos, el gozo espiritual de nuestra alma es compartir fielmente con otros la palabra de Dios. Entonces ahí vienen los grupos sembradores, las reuniones en línea, todo eso lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, porque como dice aquí, el Señor nos ha dado una hermosa tarea para que anuncie los hechos maravillosos de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué anunciamos? Que compartimos el Evangelio de la salvación y vida eterna, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro, 100% obra de Dios, nuestra redención, nuestra salvación y la vida eterna en el cielo, promesas cumplidas ya en Cristo Jesús, quien nos hizo el favor de regalarnos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su participación. El día jueves estoy muy contento de poderles escuchar lo que han preparado las diferentes denominaciones. No tiene que ser largo, ¿verdad? Pero sí como esa comparación que hoy hicimos, ¿verdad? Lo que ustedes prepararon está muy, muy, muy lindo va a ser de escucharles y ver cómo Dios ha obrado en sus vidas y sigue obrando cada día más y más. Querida Mari, una pregunta, comentario final antes de cerrar con una oración. Sí, pastor, una consulta. En la presentación que vamos a tener la próxima clase, un tiempo delimitado para hacerla, entre 5 y 10 minutos por cada uno. ¿Ha pensado en algo? ¿O Sí, sugiere algo? es menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos sería ideal para que todos podamos Ya, participar y si de pronto hay alguna preguntita.
entonces también podamos hacer eso. Entonces, y si de pronto no podemos concluir con todos los estudiantes, pues está bien, podrían enviar para que lo escuchemos. Pero sí, 1 hora y media podemos avanzar lo más que podamos. Ya, pastor. Muchas Gracias, Pastor, querida. Sí, Pastor, yo tengo una petición y una consulta. La petición sería, si fuera posible, que las láminas de hoy se las pudiera mandar al chat del grupo. Es porque en las grabaciones, Pastor, estoy teniendo problema a la hora de agrandar la imagen. sí, yo les puedo Y enviar me la pasa, presentación de esta noche. Con sí, todo por gusto. favor. Y la otra consulta es lo escrito, ¿cuándo hay que enviarlo? Lo del versículo. Lo del versículo es 2 semanas después del jueves. Perfecto, Creo muchas que gracias. 2 semanas. No sé Bendiciones. cómo en el nivel sembrador será 1 semana, 2. Ya voy a averiguar para no Sí, meterme señor, en gracias. problemas. Ya. Excelente. Querida Ada tenía una preguntita. ¿de cuántas iglesias se puede hacer, pastor? De una nomás. Oh, de una, ya. Sí, Ya, pastor. de una nomás. Ya, esa era mi pregunta. Gracias, Sí, pastor. sí. Ya, hermana querida. Muy bien. Entonces, oremos al Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta noche, por este tiempo que nos has enseñado tu palabra ante todos, Señor. Qué tesoro, Padre eterno, recordar tus promesas que tú has hecho de nuestras vidas, lo que nos has transformado para que hoy seamos tus hijos, para que seamos una nación santa, perdonados de todos nuestros pecados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él cargó sobre la cruz nuestros pecados y nos devolvió su justicia, su santidad, su perfección, Señor, para que hoy Dios ya no nos vea unos miserables pecadores, sino vea a su Hijo, que nos ha cubierto con su manto de justicia y perfección. Padre eterno, con ese gozo, con la alegría del perdón, la certeza de nuestra salvación y la vida eterna en el cielo, Señor, danos fortaleza para seguir compartiendo el Evangelio, seguir compartiendo valientemente con muchas personas que todavía no han escuchado tu mensaje. Padre eterno, puede ser dentro de nuestras propias familias, de nuestros amigos queridos, de nuestros compañeros de trabajo. Señor, pon en nosotros el valor que el Espíritu Santo nos empuje, nos motive a compartir tu palabra. Señor bendito, te pedimos de rodillas que cada día nos mantengas en la sana doctrina para que compartamos tal y cual como tú nos enseñas en la Biblia, Señor. Y así todas las personas se postren a tus pies, te alaben, te bendigan y te den gloria por ser nuestro Salvador. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. También oramos, Señor, por todos los pastores, por toda la obra misionera de Academia Cristo, Señor, que cada día fortalezcas a sus pastores, les mantengas humildes, les mantengas siempre postrados ante tus pies y dependientes de la palabra de Dios. Todo esto oramos en tu nombre. Amén. Amén. Buena y Amén. bendecida noche para Amén y todos. amén. Que el Amén. Señor les bendiga. Que Y descanse. Igual, pastor. Gracias Tenemos por la clase. Buenas noches, pastor. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Bueno, gracias igualmente, por la querida Ada, clase. bendiciones buenas para noches. todos. Bendiciones para Usted, pastor. todos. Buenas noches. Gracias, pastor. Cuídense